literal, estamos por salir y nuevamente nos salen declara tu dron, pero en realidad es prohibido, así que igual si lo declaras te lo van a quitar a menos que tengas un permiso especial. Así que... Nuestra primera noche en Marruecos. Hoy estamos listos para partir desde la ciudad de Marrakech hasta Fez, que es donde va a empezar esta aventura por este nuevo país. Nos hace mucha ilusión y si todavía no nos conoces, ahora sí nos presentamos. Hola, yo soy Gaby. Hola, yo soy Yeyu y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Caminito Amor. Vamos a hacer una serie de videos de este país donde vamos a estar mostrando de toda nuestra aventura, así que todavía si no te has suscrito al canal, suscríbete y dale click a la campanita para que no te perdas ninguno de estos videos de Marruecos, que este país es el primer contacto de muchos viajeros con el continente africano. Hola, bienvenida a Marrakech. Gracias. Hola Hassan, ¿cómo estás? Acabamos de llegar. ¿Estás bien? ¿Todo bien? Perfecto. Hassan es nuestro guía con quien vamos a realizar todo este viaje a Marruecos. Hassan, di hola a la cámara. Buen día, alegría, bienvenidos. Hassan de Marruecos 4x4. Así es. Y lo primero que hemos hecho ha sido cambiar dinero. El dirham es la moneda oficial del país. 1 euro es igual a 10 dirham. Para que tomen en cuenta, acá tengo un billete de 100 dirham con la cara del rey Mohamed VI. Atrás tenemos unos dromedarios. Y sí, es muy importante. Acá todo prácticamente es en efectivo. No aceptan en muchos lugares tarjeta. Así que es importante que tengan los billetes también en la moneda local. Se ve rico. ¿Quieres probar? Sí. Te trae corona. Thank you, gracias. Miren esto, acá vamos a comer. ¿Qué tal, te gustó? Buenísimo. Shukran. Uy, esto se ve increíble. Un apetito. Ya está. Gracias, merci. Mira esto. Uy. Allá, Julia. Rico. Y hemos hecho una pequeña parada para comer en una de estas áreas de servicios públicos sobre la carretera. Y hemos llegado aquí a pedir carne de ternera, también carne de cordero. Ya está todo preparadito, nos han traído aceituna con cebolla y perejil, buenísimo. También un pancito bien tradicional. Y agua. Y algo que hay que tomar en cuenta es que nosotros cuando llegamos, lo primero que hicimos, bueno, en realidad Hassan lo primero que hizo fue ir y elegir el tipo de carne. Entonces uno elige el corte, que en este caso era ternera, y ahí entonces para preparar el kafta, que ellos lo preparan con este como chilicito, que es como un ají, este tipo de ají, y lo mezclan con la carne y después lo hacen a la brasa, que queda buenísimo. Y ahí le está poniendo, eso es como comino. Comino. Y también tenemos acá ternera, bueno, cordero. La carne de ternera es esta de aquí. Sí, la kafka. Y ahora Y sí, por supuesto, cebollita con tomate, bien quemadito. Así que, bueno, buen provecho. buen apetito, por favor, Hassan. Gracias. Sírvete. A vosotros también. A ver, vamos a probar. Uy, qué bueno. Y en este momento hemos llegado al riad donde nos vamos a alojar nuestra primera noche en Fez, que se llama Riad Loudaya. Miren de precioso que es.
Pero primero les voy a contar qué es un riad. Un riad es una casa tradicional. Por fuera mayormente no tienen ventanas, y si tienen ventanas las tienen muy arriba y chiquititas. Y esto es porque aquí la gente valora mucho la privacidad. Entonces por dentro los riads, que están convertidos en hoteles, tienen un patio interior, y acá en el techo lo podemos ver que tienen o ventanales o están totalmente abiertos como este para que ingrese la luz. Son patios con unas decoraciones divinas, súper bonito. Miren este que tiene hasta palmeras, y acá tenemos una piscina. Y nuestra primera noche en Fez acaba con este atardecer desde la terraza del Fez y Amanda, y con unas cervecitas. Salud, hasta mañana. Y en este momento nos encontramos en la puerta principal para ingresar a la Medina de Fez. La Medina es patrimonio de la humanidad, y además cuando ingresas estás ingresando a la antigua ciudad, que eso es lo que significa la Medina, es Old City. ¿Y cómo se llama esta puerta azul? Se llama Bab Boshlut. Que no sabemos si lo estamos pronunciando bien, pero estamos haciendo todo el esfuerzo para que se diga igual como es. Y una curiosidad de esto es que la puerta, la cara que da hacia afuera es de color azul, que es el color de la ciudad de Fez, y la cara que da hacia adentro de la Medina es de color verde, que es el color del Islam. Ahora sí, vamos a conocer un poquito más de la Medina. Un dato muy curioso de la Medina de Fez es que es el área peatonal más grande del mundo, con más de 9000 calles peatonales. Y algo que realmente tenés que hacer si visitas la Medina es perderte entre todas estas callecitas, que es una de las cosas imperdibles para ver más de la vida local. Además que vas a encontrar un montón de rinconcitos perfectos para sacarte fotos. Perderse es también viajar. Y en Marruecos hay 3 idiomas que podemos encontrar, 2 oficiales, que es el francés y el árabe, pero también encontramos el bereber, que es el idioma de una de las etnias más grandes del norte de África, que además ellos son del desierto. Y aquí podemos ver los letreros, no solamente en las calles, sino también en las carreteras, que ya los letreros vienen en árabe, en bereber y en francés. Y algo que nos pareció muy curioso de este idioma es que no es en sí escrito, sino que son símbolos. Entonces podemos ver, por ejemplo, una cruz, 2 puntitos, un redondo, algo que parece un ojo turco. Muy, pero muy curioso. Y una de las actividades que podés realizar y te recomendamos mucho es aprender más de los sabores del destino donde estás. Y por supuesto nosotros estamos haciendo una clase de cocina aquí en el Riad, aprendiendo a hacer el tradicional tajín, que es uno de los platos típicos de Marruecos, que se hace en este tipo de vasijas de cerámica, se tapa con esa. Y ahorita estamos haciendo un tajín de carne de ternera. Y una
cosa que es muy popular en Marruecos es irte a un spa o a un hammam, que hay tanto los locales que son públicos o directamente también muchos riads tienen su spa. En el que nosotros nos encontramos tiene uno en el que podemos entrar los dos juntos, porque mayormente entras por separado. Hay hammam para mujeres y hammam para hombres. Sí. Esta es la primera vez de Yeyo en un hammam. Yo ya estuve en uno en Estambul, así que vamos a ver esta experiencia. El hammam en Marruecos es casi una actividad semanal y se trata de un baño turco de vapor en el que sudas todo el estrés para limpiar y relajar el cuerpo. Aquí te van a bañar, te van a exfoliar y deslumbrante te van a dejar. Con diferentes jabones, arcilla y aceites vas a quedar perfecto. Y en este segundo día en Fez nos está acompañando Hassan Mustafi, un guía local. ¿Cómo estás, Hassan? Muy bien, gracias. Vamos a conocer muchísimo más de la historia y de los lugares que no te puedes perder si estás visitando Fez. Curiosidades de la Medina de Fez es que cuando empiezas, que vendría a ser más en la cima, es la parte más moderna, y a medida que vos vas caminando hacia abajo es donde vas pasando, llegando hasta el centro histórico y la parte más antigua de la Medina, y vas a pasar por todo el tiempo por diferentes barrios. ¿Y cómo sabes que estás entrando de un barrio a otro o cuando está empezando? Es porque en cada uno vas a encontrar ya sea una mezquita, una fuente de agua y por supuesto un hammam. Y atrás mío tengo uno de los lugares que no debe faltar en tu visita a Fez, que es la Mezquita y Universidad Al-Qarawiyyin. Pero una curiosidad es que si no sos musulmán no vas a poder ingresar a muchas mezquitas, en realidad prácticamente a ninguna en Fez. Tenemos algo que se llama la madrasa. La madrasa es esencialmente un instituto religioso. Hay varios tipos de madrasa, pero en Fez vamos a hablar nada más de dos. La madrasa primaria, donde se ingresan niños de 7, 8, 10, en aquel entonces no, ahora ya no funciona. Y esos niños realmente es una pequeña madrasa que generalmente encontramos dentro de la mezquita, una pequeña sala dentro de la mezquita, normal, muy normal, donde hay un profesor religioso que les enseña cosas de la cultura, de lo inicial de la cultura árabe, pero sobre todo cómo escribir, cómo leer y también conmemorar pequeños trozos del Corán. Así durante 2, 3, 4 años ese niño está bien preparado para ingresarse en una gran madrasa. Y la gran madrasa es generalmente esto, muchas veces está también junto con la mezquita, aunque tiene una base religiosa, pero en ella se enseña también medicina, astrología, física, química, derecho coránico, filosofía islámica, filosofía en general, historia en general, y por eso durante 7 años de estudiar aquí, este alumno se forma muy bien, sale con un bagaje cultural muy importante. Los zocos son mercados especializados y uno de los zocos que no te puedes perder en Fez es el mercado o el zoco de bronce. Está muy dentro de la Medina y aquí vas a poder ver a las personas trabajando este material. Y en este momento me encuentro en una de las curtiembres que podemos visitar en Fez. Yo estoy aquí
con una menta porque el olor es bastante fuerte. Seguramente esta es la postal que han visto, se han googleado Fez, y es uno de los imprescindibles si estás visitando esta ciudad, venir y conocer todo el proceso de cómo realizan y tiñen el cuero y después comienzan a realizar diferentes productos, desde carteras, zapatos, puffs, de todo. El olor es bien fuerte, estamos pagando extra nosotros porque en realidad mirar las lastenerías no necesitas pagar nada, pero nosotros quisimos bajar, entonces ahí sí tenés un poquito que pagar. Vamos a darles una propina de unos 5 euros. Este es uno de los trabajos más duros que hemos visto, y es un trabajo que se suele pasar de padre a hijo. Los curtidores pueden pasar horas metidos en estas fosas, formadas por cal, excrementos de palomas, cenizas y orín de vaca. Pigeon here. Acá está la caca y aquí están ellos lavando, y si te das cuenta ellos se están metiendo dentro. Salam aleikum. Ellos están aquí lavando todo el cuero para sacarle todo y que quede así. Miren esto. La curtidoría Chowara es la más grande de Fez y de todo el país. ¡Chao! Qué increíble, tanta historia aquí en esta curtiembre. Hermoso, hermoso. El olor después de un momento se hace soportable. Sí, uno se acostumbra. Sí. Pero de todas formas siempre te dan mentita y es con lo que vamos caminando. Y en este momento me encuentro en la plaza N. Joarín y atrás mío tenemos la fuente de agua más importante de Fez. Hasta el día de hoy vienen las personas a recargar agua, a beber y a lavarse en esta fuente. También podemos encontrar aquí el Museo de la Madera, que en este momento también vamos a visitar. Muy bonito este Museo de la Madera, donde vamos a poder ver las diferentes maderas que utilizaban para las artesanías, también los diferentes instrumentos que utilizaban para los tallados, y el ingreso a este museo es de 20 dirhams. Y en este momento vamos a hacer una pequeña pausa al turno y ello porque hemos venido a comer, a ser felices. Hemos venido al restaurante Patio Azul, que se encuentra dentro de la Medina y muy cerquita a la plaza principal. Miren acá, podemos ver cabezas de dromedario, que bueno, en realidad esto es para demostrar a las personas que aquí venden esta carne, que es una de las más caras. Y atrás mío tengo el Palacio de Fez. Actualmente solamente lo puedes ver por fuera, no se puede ingresar. Y esta es la residencia del rey y de los jefes de estado cuando vienen a Fez. Y después de caminar bastante por las calles de Fez, toca despedirnos porque hay nuevo destino. Nos vamos a Chefchaouen. Esperamos te haya gustado este video y si es así no te olvides Darle me gusta, tampoco te olvides suscribirte a nuestro canal dándole clic a la campanita para recibir los próximos videos viajeros. Te estamos dejando el contacto de Viajes Marruecos 4x4 en la descripción de este video, que es con quienes podés planificar todo tu viaje. Nos vemos en el próximo. Chau, chau.